Hola a todos mis curiosos, bienvenidos nuevamente a su canal preferido de curiosidades. Hoy nos sumergiremos en una historia asombrosa de supervivencia y coraje, la historia de la Sociedad de la Nieve. Hablaremos del accidente de aviación que llevó a la formación de la Sociedad de la Nieve. Exploraremos los eventos que condujeron al accidente del avión Fairchild FH-227D en la cordillera de los Andes. ¡Comencemos! La Sociedad de la Nieve se refiere a un grupo de personas que quedaron atrapadas en la cordillera de los Andes después de un accidente de aviación en 1972. Este incidente es conocido como el Milagro de los Andes. 51 años después, la historia en la que se basa la premisa de la Sociedad de la Nieve sigue dejándonos atónitos. El accidente y la lucha por sobrevivir. El 13 de octubre de 1972, un avión Fairchild FH-227D, que transportaba un equipo de rugby uruguayo y sus familiares, se estrelló en la cordillera de los Andes en Argentina. El dramático impacto mutiló el avión y varios murieron en el acto. Después del accidente, los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a condiciones extremas a más de 3.000 metros de altura, incluyendo temperaturas bajo cero, falta de alimento y la necesidad de tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Los sobrevivientes se organizaron para enfrentar la adversidad, buscando alimentos en la escasa oferta de la región y enfrentándose a la amenaza constante de avalanchas y temperaturas extremas. Estaban comiendo nieve para mantenerse hidratados, viviendo en la parte delantera del avión y volviéndose cada vez más desesperados a medida que disminuía su reserva de alimentos. Algunos incluso intentaron comer cuero. Describieron el canibalismo como su única forma de supervivencia, algo que no creo que ningún animal sea capaz de hacer en circunstancias normales. Sin embargo, algunos consideran que el canibalismo es cuando matas a alguien, así que técnicamente esto es lo que se conoce como antropofagia. Algunos de los sobrevivientes estudiantes de medicina cuidaban de las personas heridas y también estaban a cargo de transportar a los cadáveres. Habían logrado encontrar una radio de transitores que aún funcionaba en los restos, y después de enterarse de que la misión de rescate para su avión se canceló, los sobrevivientes optaron por su última opción de sustento. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. Fueron varios los sobrevivientes de familias cuyos padres, hermanos y mejores amigos murieron como resultado del accidente. Rescate y el retorno a la civilización. Canessa y Parrado, dos de los sobrevivientes, eventualmente abandonaron el lugar del accidente para intentar encontrar ayuda, con escasas raciones de comida y un saco de dormir casero construido con cojines de avión. Caminaron más de 56 kilómetros por picos elevados durante 10 días, tropezando finalmente con un pastor chileno. Olían a tumba, ningún animal se acercaría a ellos, declaró el pastor según el New York Times. Parrado dirigió a los rescatistas de vuelta al lugar del accidente en helicóptero y los sobrevivientes fueron llevados a un hospital en Santiago justo unos días antes de Navidad. Algunos habían reducido a la mitad de su peso antes del accidente. Algunos fueron tratados por deshidratación, huesos rotos, desnutrición, congelación y escorbuto. Finalmente, después de 72 días, algunos de los sobrevivientes fueron rescatados el 20 de diciembre de 1972. Solo 29 de sus 42 pasajeros sobreviven al accidente. Adaptaciones y legado. Demos un vistazo a cómo la historia de la Sociedad de la Nieve ha sido adaptada en libros y películas. El libro Viven, escrito por Piers Paul Reed, relata los eventos ocurridos durante este incidente y es una fuente detallada sobre la historia de la Sociedad de la Nieve. Este relato ha sido también llevado al cine en varias ocasiones, siendo una de las adaptaciones más conocidas la película Viven, dirigida por Frank Marshall en 1993. Todos los sobrevivientes reales contaron previamente sus historias en el documental de Gonzalo Arijón Stranded, I Come From a Plane That Crashed on the Mondays, lanzado en Estados Unidos en 2008, recordando el accidente que un sobreviviente llamó la peor pesadilla que puedas imaginar. En lo más reciente, Juan Antonio Bayona se basó en el libro del autor uruguayo Pablo Bierchi para plasmar en su film una de las más impactantes historias de supervivencia de todos los tiempos, producida por Netflix, que se estrenó en diciembre en algunas salas de cine en varios países y ya está disponible en la plataforma de streaming desde este 4 de enero. Hasta el día de hoy, los sobrevivientes restantes se reúnen cada año el 22 de diciembre, el aniversario de su rescate, y mantienen una especie de hermandad. Algunos vieron la Sociedad de la Nieve el año pasado y lo describieron como la representación más realista del infierno que enfrentaron. Pasajeros. 1. Numa Turcati.
estudiante de Derecho de 24 años, viajó a Chile por invitación de su mejor amigo, Pancho Delgado. No jugaba al rugby, sino al fútbol, y apenas conocía al resto de los pasajeros. Salió ileso del choque e inmediatamente se entregó al servicio del grupo. 2. Nando Parrado. Estudiante y jugador de rugby de 22 años, viajó junto a su madre, su hermana y sus amigos íntimos. Tras el accidente, quedó inconsciente por 3 días a causa de una fuerte conmoción cerebral. 3. Roy Harley. Estudiante de ingeniería de 20 años y jugador de rugby. Tras el accidente reparó la radio que sirvió para escuchar las noticias. 4. Roberto Canessa. Estudiante de medicina y jugador de rugby de 19 años, ocurrido el accidente, asumió el papel de médico y prestó cuidados a los heridos. 5. Gustavo Servino. Estudiante de medicina y jugador de rugby de 19 años, participó en las primeras excursiones. Además, se encargó de atender a los heridos y de preservar la memoria de los que murieron en la montaña, recopilando sus objetos personales con el fin de entregarlos a sus familiares. 6. Marcelo Pérez del Castillo. Estudiante de arquitectura de 25 años y capitán del equipo de rugby del Old Christian Club. Tras el accidente, asumió el liderazgo del grupo, racionaba los víveres y organizaba los grupos de trabajo. 7. Arturo Nogueira. Estudiante de economía y jugador de rugby de 21 años. En el impacto se fracturó sus piernas y quedó gravemente herido. 8. Fito Strauch Urioste. Estudiante de ingeniería agronómica de 24 años. Inventó la máquina para derretir hielo y las gafas de sol. Viajó con sus primos, los cuales asumieron un papel de liderazgo fundamental para la organización del grupo. 9. Alfredo Pancho Delgado. Estudiante de Derecho de 24 años. Fue invitado al viaje por Gastón Costemale y convenció a su mejor amigo Numa Turcati de acompañarlo. A causa del accidente, tuvo heridas de gravedad en una pierna. 10. Daniel Fernández Strauch. Estudiante de Ingeniería Agronómica de 26 años. 11. Javier Metol. 36 años. Fue invitado por su primo Panchito Aval. Viajó con su esposa Liliana Navarro, con quien tenía 4 hijos. 12. Antonio Tintín Vicintín. Estudiante de Derecho y jugador de rugby de 19 años. A consecuencia del accidente, se fracturó 2 costillas. 13. Gastón Costemale. Estudiante de Derecho y jugador de rugby de 23 años. Había perdido recientemente a su padre y a su hermano. Invitó a Chile a su íntimo amigo Cochi Inciarte y a su compañero de facultad Pancho Delgado. 14. Gustavo Coco Nikolic. Estudiante de veterinaria y jugador de rugby de 20 años. Voló con su grupo de amigos. Varado en la montaña, escribió cartas a su familia, relatando el accidente y los días de supervivencia. 15. Rafael Vasco Echavarren. Estudiante de lechería de 22 años. A causa del accidente, su pierna quedó gravemente herida. 16. Daniel Maspons. Estudiante y jugador de rugby de 20 años. Íntimo amigo de Roberto Canessa. Salió ileso del accidente y formó parte de los expedicionarios. 17. Eduardo Strauch Urioste. Estudiante de arquitectura de 25 años. Viajó a Chile con sus primos y su mejor amigo, Marcelo Pérez del Castillo. 18. Sargento Carlos Roque. Mecánico del avión de 24 años, el único miembro de la tripulación que sobrevivió al choque, pero falleció en la avalancha. 19. Carlitos Páez, estudiante de 18 años. 20. José Luis Cochi Inciarte, estudiante de Ingeniería Agronómica de 24 años. 21. Ramón Moncho Sabela, estudiante de Agronomía de 21 años. 22. Panchito Aval, jugador de rugby de 21 años. Acaecido el accidente, quedó gravemente herido con una hemorragia cerebral. 23. Álvaro Mangino, estudiante de 19 años. Se fracturó una pierna en el accidente. 24. Liliana Navarro, 34 años. Viajó con su esposo Javier Metol, con quien tenía 4 hijos. Salió ilesa del impacto y ofreció consuelo a los muchachos más jóvenes. 25. Teniente Coronel Dante Lagurara, copiloto de 41 años, quedó malherido tras el impacto y comunicó a los sobrevivientes que el avión había pasado Curicó. 26. Diego Storm, estudiante de medicina de 20 años, sobrevivió al siniestro y horas después vio que Nando Parrado estaba vivo y sugirió moverlo a un lugar menos frío, salvando su vida. 27. Susana Parrado, 20 años, viajó con su madre y su hermano Nando. Estuvo gravemente herida tras el accidente y murió horas antes de la declaración del fin de la búsqueda del avión. 28. Enrique Platero, estudiante de agronomía y jugador de rugby de 22 años. Luego del siniestro, permaneció herido por un tubo de acero que se había clavado en su estómago.
29. Juan Carlos Menéndez, estudiante de Derecho de 22 años, salió ileso del accidente. 30. Roberto Bobby François, estudiante de Agronomía de 20 años, salió ileso del choque. 31. Pedro Algorta, estudiante de Economía de 21 años, invitado por su amigo Arturo Nogueira, salió ileso del accidente. 32. Guido Magri, estudiante de Agronomía y jugador de rugby de 23 años. 33. Alexis Ounier, estudiante de Veterinaria y jugador de rugby de 20 años. 34. Felipe Maquirriaín, estudiante de Economía de 22 años, invitado por su amigo Arturo Nogueira. 35. Esther Horta de Nicola, 40 años, viajaba con su marido el doctor Nicola. 36. Julio Martínez Lamas, jugador de rugby y empleado bancario de 24 años. 37. Fernando Vázquez, estudiante de medicina de 20 años, invitado por su amigo Roberto Canesa. 38. Graciela Augusto de Mariani, 43 años, viajaba a Chile para asistir a la boda de su hija. 39. Daniel Shaw Urioste, jugador de rugby de 24 años, viajó con sus primos Strauch Urioste. 40. Eugenia Dolgay, 50 años, madre de Nando y Susana Parrado, murió en el choque. 41. Carlos Páez Vilaró, artista uruguayo que llevó a cabo su propia búsqueda del avión desaparecido. 42. Sergio Catalán, arriero chileno, la primera persona con quien contactaron Roberto Canesa y Fernando Parrado el 21 de diciembre. Testimonios de algunos sobrevivientes. Canesa y Parrado son algunos nombres resonados de los sobrevivientes que han dado testimonios de su experiencia de manera muy clara, ya que fueron ellos quienes orientaron al equipo de rescate. Tuvimos que comer esos cadáveres y eso fue todo. La carne tenía proteínas y grasas que necesitábamos como la carne de vaca. También estaba acostumbrado a procedimientos médicos, así que me resultó más fácil hacer el primer corte. Pero la decisión de aceptarlo intelectualmente es solo un paso. El siguiente paso es hacerlo realmente. Y eso fue muy duro. Tu boca no quiere abrirse porque te sientes tan miserable y triste por lo que tienes que hacer. Mi principal problema era que estaba invadiendo la privacidad de mis amigos, violando su dignidad al invadir sus cuerpos, pero luego pensé, si muriera, me sentiría orgulloso de que mi cuerpo pudiera ser utilizado por otros para sobrevivir. Siento que compartí un pedazo de mis amigos no solo materialmente, sino espiritualmente, porque su voluntad de vivir se nos transmitió a través de su carne. Hicimos un pacto de que, si moríamos, estaríamos felices de poner nuestros cuerpos al servicio del resto del equipo. Hicimos cosas que en otras circunstancias podrían parecer mórbidas o macabras, dijo José Luis Inciarte, de 24 años, en una conferencia de prensa poco después del rescate. Eran cosas inefables que nunca podrían contarse. Sin embargo, lo que hicimos fue realmente cristiano. Dos portavoces de la Iglesia Católica Romana determinaron que los sobrevivientes actuaron justificadamente. Su declaración aclaró que se permite a una persona comer carne humana muerta si no hay una alternativa factible para la supervivencia. Le dije al director, después de que la gente vea esta película, realmente entenderán lo que pasamos, aseguró Parrado a The Guardian. Incluso mi esposa, cuando terminó la película, agarró mi brazo y dijo, maldición, no sabía que había sido tan difícil. Esta historia es un recordatorio poderoso de la resistencia humana y la capacidad de superar desafíos aparentemente insuperables. ¿Qué opinas sobre la historia de la Sociedad de la Nieve? Déjame saber en los comentarios. No olvides darle like si encontraste el video interesante y suscribirte para más contenido cautivador. ¡Hasta la próxima exploración!